¿qué tal? Muy bienvenidos a esta reunión de consorcio desde casa, ¿eh? Bueno, cuando empezó todo este tema del coronavirus, ustedes recuerdan que la salud era lo que estaba dentro del centro de las preocupaciones, ¿no? Toda la cuestión biológica, la prevención, el lavado de manos. A las 2 semanas aproximadamente empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasaba con el bolsillo? ¿Hasta cuándo nos iban a durar los ahorros? Pero hoy el tema de la seguridad se vuelve central dentro de las preocupaciones de los argentinos, porque claro, por un lado los casos concretos que trascendieron mediáticamente y por otro lado esta cuestión que se instaló en la escena mediática de la liberación de presos. ¿Qué piensa usted? ¿Salió esta semana a las 8 de la noche con la cacerola a golpear, a pedir que esto se retrotraiga? Bueno, cuéntenos acá, en el teléfono que aparece siempre en pantalla, ¿cuál es su opinión sobre este tema que es central por estos días? Y presento inmediatamente, porque también quiero saber cómo les impacta a ellos esta cuestión, a mis compañeros de lujo, que sin ellos no puedo hacer nada en esta reunión. Daniel Zampone y Jonathan Landesman, ¿cómo están? Buenos días. Hola Mariela, buen día. Hola Johnny, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, ya que hablaste primero, Dani, ay, aligeranos un poco, porque esto empezó fuerte, tenemos invitados que van a tocar temas, la verdad que bastante intensos, así que, a ver, aliviananos un poco el día. Mariela, vamos a empezar por algo lindo. El año pasado los inmobiliarios del interior del país me habían invitado a dar unas conferencias. Debido a mis compromisos laborales no pude ir. Bueno, este año el tema de la pandemia hizo que concretemos estas conferencias. Estamos con este nuevo sistema del Zoom, de videollamadas y demás. Entonces ya empezamos, son 7 conferencias que tengo que dar para los inmobiliarios de Entre Ríos, de Corrientes, Formosa, Misiones y El Chaco. Así que más que agradecidos, bueno, tocando todos temas inmobiliarios, qué está pasando en el país, qué proyecciones. Así que bueno, aprovechar este medio para agradecerle. Recién estamos empezando la primera la charla y ojalá que cuando se levante la pandemia ir en persona, se puede integrar Johnny para venir a hablar del tema de consorcios y que podamos ir al interior del país que es tan lindo. Un zampone federal entonces se nos viene, ¿eh? Muy interesante. Johnny, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Sí, en el día a día, tratando de ver cómo eh, la economía, como vos dijiste, la seguridad, la salud, se juntan todas también en los consorcios, ¿no? Que siempre decimos que son mini sociedades y que en esta situación puntual es muy complicado porque hay muchas variables que se están generando y que tenemos que ver más los administradores, porque la gente que vive en esos consorcios deja depositada la administración, no solo monetaria, digamos, económica, sino también eh, la administración de los recursos de ese consorcio, ¿no? Sé que Este, estuviste trabajando 24/7 y hay una placa, me parece, para hablar justamente. Hablaste de depositando. Bueno, contame cómo están las cobranzas versus los gastos de los consorcios. A ver. Cada vez tomamos de vuelta 20 consorcios de 20 unidades funcionales, más o menos. Hicimos abril, agosto, febrero y volvemos a abril del 2020, ¿no? Nosotros constantemente tenemos que estar haciendo esto, porque en base a esto sabemos cómo prorrateamos el programa pasado, vimos cómo era la curva de los productos, de los artículos de limpieza que compramos en los consorcios. Bueno, ahora lo hicimos lo que son deudores, cobranzas y gastos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Si pueden ver bien, eh, estábamos hablando más o menos el año pasado de un 40 al 44% de deudores. Estoy tomando, digamos, un, eh, un equilibrio entre 20 consorcios, porque hay consorcios que pagan todos y hay consorcios que hay mucho más deudores. El año pasado estamos hablando de un 44% de deuda, de deudores. Eh, Pasamos a agosto a un 42%, febrero del 2019 pasamos a un 50%,
y en abril ya estamos hablando de un 65,58%, me parece. Eh, y se ve muy expresado en los gráficos. Esto no quiere decir que los consorcios no lleguen a recaudar, porque esta es la primera gran pregunta que te hacen y consulta que te hacen los propietarios. ¿Por qué prorrateas más de lo que gastás? Y bueno, Johnny, acá está una de las definiciones. Eh, si uno tiene tantos deudores, o tiene algunos parámetros que también maneja por afuera, los que pagan tienen que pagarle a esa gente que no paga. Entonces, Claro, entonces ese desbalance que se veía en los gráficos recién, esa diferencia de los gastos que hay que llegar contra lo que se recauda, ahí, el azul contra lo gris, eso lo pagan los que pagan. Es el claro. prorrateo de más que hay que ponerle a los consorcios para que puedan cumplir con sus necesidades, ¿no? Johnny, Sí, déjame hacer puntas. La placa que pusiste el programa pasado, muchos me consultaron. Vos habías puesto que en abril del pasado contra abril de este año comprabas un pack de limpieza que recordaba alrededor de 1.400 y este año 4.200. Pues recordamos un poquito esos números y en qué consistía el pack de limpieza. mira, por lo general los encargados piden la detergente, piden limpia vidrios, piden, eh, hay los líquidos para ascensores, para limpiar los aceros, los ascensores que se gastan mensualmente. Es todo lo que el pack que siempre se gasta mensualmente y que lo piden los encargados. También está hecho sobre 20 consorcios en un estimado sobre la lista de precios de un mismo proveedor, por eso, para poder comparar manzanas con manzanas. Lo interesante de esa curva del programa pasado es que había 1.300 y pico de pesos que se gastaba hace un año y pico, un año y medio creo que era, después pasó a ser alrededor de unos 1.000 y pico, si no mal recuerdo, a los 5 meses, después 3.000 y pico el mes pasado, y ahora ya estábamos en los 4.300. Creo que lo más importante, Dani, de esa curva es que en un mes, en un mes hubo una diferencia casi de 4 o 5 meses de diferencia de aumento con relación a los anteriores. Creo que eso es lo más Pero Johnny, importante. perdón, Sí, vos lo que estamos, porque yo lo que quiero remarcar, porque a veces se dice en dónde está el problema de si es el alquiler, las expensas, acá estando que en un año subió más corregime, con más del 200% estos artículos de limpieza, y claro, sí, porque el año pasado sí, estaba sí, 1.300 y pico y ahora está 4.200 y pico, estamos hablando más del 200% en un año. Perfecto. Y la exactamente. segunda pregunta, Johnny, vos recién hablabas que de despensa teníamos aproximadamente un 40% el año pasado y ahora subió a un 65%. Corregime si me equivoco, deudores vos llamás del día 10 al día 90 que pagan en ese término, ¿correcto lo que digo? Claro, están los morosos, que esto es a lo que yo me refiero, que es hasta el tercer mes de vencimiento. O sea, desde el primer vencimiento, 3 meses más, esos son los morosos para dentro de la nomenclatura que hago yo. Perfecto. Y después, del tercer mes, ya pasa a abogados, es una deuda, que yo lo llamo deuda ejecutiva. Y después está lo que pasa a juicio. Lo que pasa es que dentro de las variables, la morosidad ahora la podemos más o menos llevar y ver, ¿no? Y hacer un estimado. Ahora, lo que es deuda ejecutiva y juicios no, porque está todo parado, no dejan, con la justicia no, hoy en día no se puede, no hay desalojo, no se puede, o sea, esa parte del sistema está totalmente frenada y cuando la abran, también es un tema que vamos a tener que charlar, Dani y Mariela, porque después de que cuando abran esa puerta, digamos que ahora está cerrada, hay que ver cómo reacciona el sistema. Para mucha gente que no paga, nos llegan muchos mensajes, yo te he transmitido algunos, Dani, de propiedades y alquileres y de gente que Correcto, sí, sí, me llegó. eh, es increíble cómo la gente nos manda mensajes
por ejemplo, un propietario se siente amenazado por el inquilino y, y el inquilino le dijo, yo no te voy a pagar porque el gobierno me avala hasta septiembre. Claro. Es increíble. Eh, es lo que con Daniel siempre decimos no sé si estoy equivocado, Dani, el, el convenio entre los privados, ¿no? Sí. Bueno, Sí, ahora en un hoy más ratito. que nunca lo que... Sí, perdón, María. No, no, por favor, termina. Hoy más que nunca, siempre nosotros lo que pregonamos de acá es los buenos términos, las buenas formas, un café de por medio y que sea un acuerdo justo siempre para las dos partes, ¿no? Para el inquilino y para el propietario, porque en definitiva son dos trabajadores que la están remando, como la estamos remando todos. Entonces, siempre desde nuestro lugar la bandera que llevamos es los buenos términos, un café de por medio y que se puedan poner de acuerdo. Y una cosa más, ya para ir cerrando este bloque, sé que tengo un invitado en línea, que en 2 minutitos lo voy a presentar, le pedimos que nos espere un poquito. Ahí lo tenemos, ahí está, Martín Durán, especialista en seguridad. ¿Qué tal? Lindo saludarte en el día de hoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buenos días, muchas gracias. Acá estamos esperando. Martín, recién acá mis compañeros hablaban de limpieza, ¿no? Donde parece que están haciendo una buena barrida es en las cárceles, ¿no? Justamente donde no habría que hacer limpieza. Así que si te parece, vamos a una pequeñísima pausa y ya nos metemos con ese tema. Bueno, y cómo va cambiando este nuevo mapa del delito, cómo se va moviendo, ¿no? El delito que parece que hay modas, tendencias, ¿no? Entra y salen los distintos modos delictuales. Pausa y ya venimos y nos metemos en ese tema. Matafuegos Lugano SRL es una empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado de la protección contra incendios, especializada en el mantenimiento y recarga de extintores certificados por normas IRAM, OPDS y la Agencia Gubernamental de Control. Matafuegos Lugano, la mejor opción para proteger su vida y la de sus seres queridos. Administración de Consorcios Consortium. Contrataciones transparentes. Avenida Cabildo 3644, local 22, 5263-8659. Administración Consortium. Viví tranquilo en tu edificio. Del resto nos encargamos nosotros. Bueno, y seguimos en esta reunión de consorcio, ¿no? Donde la noticia cambia permanentemente. En estos 40 y tantos días que llevamos de cuarentena, primero estábamos todos muy tranquilos porque, claro, la cuarentena había hecho que no hubiera prácticamente delincuentes en la calle, no había motochorros, la verdad que la ciudad estaba muy tranquila. De pronto las noticias empiezan a cambiar, te empiezan a llamar tus padres, tus abuelos, gente que está en distintos lugares, muchos en provincia también, y que te dicen, me pasó esto, me hicieron un llamado de supuesto secuestro express. Martín Durán está con nosotros y nos va a hacer una radiografía de cómo va cambiando este escenario delictual, tanto en capital como en provincia. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Bueno, para ir contando un poquito cómo es la cuestión. Evidentemente, como hay baja circulación o no hay la circulación habitual, entonces obviamente todo lo que tiene que ver con delitos simples, que es el arrebato, la salidera y ese tipo de cuestiones, el motochorro, deja de operar. Además, la ciudad tiene una fuerte restricción para entrar y salir de capital hacia provincia, hay muchos retenes, muchos cortes, en los cuales hay que presentar documentación y evidentemente los delincuentes no quieren presentar ningún tipo de documentación. Entonces han empezado a migrar hacia nuevas formas. Como yo siempre digo, que los delincuentes van como un paso adelante de todo lo que es la seguridad y siempre están viendo qué manera pueden hacer para poder seguir robando y delinquiendo y cometiendo daño. Entonces empezaron a migrar sobre todo a lo que es el delito virtual, ¿no?
Entonces, este delito virtual creció realmente muchísimo. Estamos hablando de un número muy importante. Al bajar y compensar los delitos normales que bajan, los delitos como por ejemplo una llamada telefónica donde te dicen que ellos son los gestores que van a hacer para que vos, por el gobierno, para que vos puedas anotarte en los planes de 25.000 pesos o en los bolsones, que des todos tu nombre, tus datos y demás, y ellos ahí te roban la identidad. También incluso, vos fijate que han llegado con lo más simple y lo más bajo del mundo, el turno bancario, ¿no? A la tercera edad, que siempre está ya más disminuida, que tiene algún tipo de problema, lo llaman por teléfono y dicen, abuelo, no, quédate tranquilo, me designó el banco para que vos seas, mi cliente, yo te voy a ayudar en todo, a sacar el turno, acá, allá, y los ahorros, cómo vamos a manejar esa parte. De hecho, para que te des una idea, han pasado un caso donde le han sacado la tarjeta de débito, no solo eso, sino que el DNI y demás, le vaciaron la cuenta y en menos de 15 minutos pidieron dos créditos, uno de 80.000 pesos y otro de 100.000. Los créditos que se dan en la red, y bueno, y ahí es donde empiezan los delincuentes a trabajar. Con respecto a los Con lo mal que la consorcios, están lo que se pasando, está... ¿no? Los abuelos, la gente de la tercera edad encima, estos cuentos del tío ayornados, ¿no? Jonathan te va a preguntar, Martín. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por estar. Muy bien, John, un placer. Eh, Escúchame, no, con relación a los consorcios te iba a preguntar. Primero quiero hacer un paréntesis. Esto que decía Mariela, a mi mamá le pasó hace 3 noches, lo llamaron tarde y le dijeron que el hijo estaba secuestrado. Cuento, si entraba mi mamá, eh, podía haber sido complicado. Este, la verdad es que no sabemos, pero pasó. Le pasó a ella en carne propia, así que ratifico esto que está sucediendo, siempre sucedió, no sé si será una impresión ahora, o que sucede más, o no lo sé. Eso ahora te lo voy a dejar como pregunta para Martín. Y segundo, los consorcios. ¿Qué cuidado tienen que tener, Martín? Porque tengo un consorcio, por ejemplo, que dijeron que eran menos mal que se aclararon, pero dijeron que era de Telefónica y que venían a arreglar unos cables, no sé. Estoy seguro que eran ladrones, no los dejaron entrar y nunca más vinieron, así que Telefónica nunca dijo que tenía ninguna visita planeada. Te pregunto los consorcios qué es lo que está pasando y qué recomendás vos. Mira, Johnny, yo te confirmo que todo lo que es secuestro virtual, lloronas, estafas telefónicas y virtuales se disparó de una manera enorme, es un número muy grande. ¿Por qué? Porque ha salido el circulante que lleva a la gente en la calle, ¿sí? Entonces, como no hay gente, mucha gente para robar, o tienen que robar mucha gente, antes, no sé, robaban 5, ahora tienen que robar 20 para poder tener el mismo nivel de dinero que ellos necesitan. Recordemos que cuando un delincuente roba es la recaudación que él obtiene, con eso vive, ¿sí? Con eso come, con eso paga el alquiler de la moto, de las armas, los datos y demás. Entonces, él sí o sí necesita salir a recaudar. No es como nosotros que trabajamos honestamente todos los días y a fin de mes tenemos pactado nuestros sueldos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el delito, ese tipo de delitos ha crecido. Obviamente, si vos lo comparás con otros, por supuesto que disminuyeron, obvio. Con respecto a los consorcios, hay una moda que se están poniendo que dicen, bueno, que son del servicio de cable, que tienen que entrar, que un vecino tiene un problema y que el cable justo pasa por tu casa. Entonces el vecino dice, bueno, lo dejo pasar porque realmente estamos en cuarentena y no voy a dejar que mi vecino esté sin internet. Y ahí es donde entran a desvalijar. También llaman y te dicen, tocan el portero, están vestidos con barbijo y de blanco y tienen una plancha donde dicen que son del Ministerio de Salud, que vienen a tomarle la temperatura a todos y que tienen que fumigar el departamento. Entonces, una persona que vive en un departamento está acostumbrado a que le fumiguen y que el fumigador entre. Entonces ahí es donde empieza el miedo, la intriga y la duda de la persona y es donde realmente los deja pasar. Y hay que dejar muy en claro que el Ministerio de Salud no manda a nadie a tomar la temperatura. Si vos tenés problemas de temperatura, tos o tenés algún síntoma, tenés que llamar al 147 o te tenés que acercar a los lugares habilitados, que son las guardias, para poder exponer esto y decir qué es lo que te sucede.
Por supuesto Eso que que las quede empresas bien que, claro, ¿no? Lo rubricamos desde acá. Nadie va a venir a tomarle la temperatura, nadie le va a venir a gestionar nada, no dé ningún dato. Esto tiene que quedar clarísimo, ¿eh? A todos los abuelos, sobre todo, que son a veces los más vulnerables. Te pregunta ahora Daniel Zampone. Hola Martín, qué lindo es volverte a ver. Un placer. gracias, muchas gracias. Martín, vos que sos especialista en el tema, ahora está, bueno, bien, muy bien nos decía Mariela que está instalado que los presos van a salir de la cárcel, hay gente que lo ve bien, hay gente que lo ve mal. Yo estaba escuchando que el control que se le hace es mediante pulseras o presencia en la comisaría. Vos primero tu mirada como especialista, si lo ves bien o lo ves mal. Y después cómo es la dinámica cuando salen, cómo es el control, si eso se puede controlar. Me interesa saber tu punto de vista, Martín. ¿Qué tal? Buen día. Mira, yo te cuento, mi punto de vista, Daniel, tengo dos, como todas las personas. Uno que es la mirada legal, que no puedo escapar si la justicia indica que eso hay que hacer, que como un hombre de derecho y hay que hacer lo que dice la justicia, ¿no? En este caso la justicia está diciendo que hay que liberarlos por cuestiones humanitarias y que, bueno, que eso es así y hay que hacerlo. Después, la mirada personal, como un ciudadano común que camina por la calle y dedicado a la seguridad, es como, para mí es como decir, no, ¿cómo voy a soltar algo que nos costó un montón agarrarlo, llevarlo? Y bueno, esos son los dos caminos. En realidad, cuando esto sucede, las pulseras que ellos tienen que tener, como es el patronato del liberado, no hay tantas. Vos recordás que el programa de pulseras es un programa que está muy acotado, que los presos que quieren acceder a ese beneficio tienen que anotarse en listas, tienen que esperar a que otra persona se dé de baja. Así como hace tiempo, no sé si habías escuchado, que habían dicho, había una fake news que decían, los rugbyers se probaron las pulseras, y no es que use pulsera, porque no hay de animal print o más linda, es una sola, es ajustable y te la pones en un solo lugar del cuerpo, con lo cual ese sistema. Y después te tenés que dar dentro de alta en una red, que son los que te monitorean las 24/7. Tenés que declarar un domicilio y demás. En este caso, esta gente está saliendo y se hace cargo un familiar. Ellos tienen que denunciar un domicilio donde se van a quedar. En ese domicilio, que tiene que existir, por supuesto, tiene que haber una persona que firma, que dice que él va a estar ahí, ¿sí? Y que te va a dar alojamiento. Entonces, después, ahí está, ellos tienen que contactarse con el patronato del liberado o tienen que ir a la comisaría, todo dependiendo en el lugar donde estén, porque por ahí viven en el interior, en zonas muy remotas, y que no hay este tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido, se supone que deberían de estar más controlados. Ahora, la realidad dice que se han agarrado delincuentes que han salido bajo este esquema, en menos de 24 horas ya están robando una heladería en una de las esquinas más icónicas de la Argentina, ¿no? Martín, y te añado algo, porque nosotros decimos como ciudadanos comunes cuál es nuestra visión y tal vez no nos pasó nada, tuvimos la suerte de que no nos haya pasado nada. Ahora, los familiares de las víctimas han salido a reclamar fuertemente que sus victimarios no salgan, ¿no? Hay muchas. Mira, te llevo dentro del mismo tema, te añado el capítulo femicidios, 32 femicidios en lo que va de la cuarentena, ¿no? Del 20 de marzo al 26 de abril, este es el periodo que se midió, 32 femicidios solamente en ese periodo, ¿no? Sí, realmente ese es otro tema que ha aumentado mucho porque hay muchas personas que viven con sus agresores, ¿no? Y encima al no poder salir y demás, entonces verdaderamente empiezan a convivir 24 horas con el agresor y es donde se empieza a complicar. También hay que rescatar que esto hay distintas líneas donde uno puede llamar desde su celular o puede escribir sin tener que hablar. También puedes llamar a las farmacias y pedir un barbijo rojo, que eso es lo que significa, o salir a la calle con un barbijo, ir a la farmacia con un barbijo rojo y también estás avisando que estás siendo víctima de este tipo de personas y entonces te empiezan a ayudar. En ese Pero lo del sentido barbijo hay rojo que... no lo saben ya los victimarios, los agresores, no saben ya, no están alertas de que si su mujer se pone un Bueno, barbijo pero rojo está mandando un mensaje. está bien, pero la mujer siempre tiene, viste, un lápiz labial, algo para las uñas. Entonces cuando ella dice, bueno, voy al supermercado, voy a la verdulería y lo saca y que lo pinta ahí en la calle
y ya empieza a pedir ayuda, ¿no? Los agresores lo saben, por supuesto, pero son todas herramientas que uno tiene que ir, son pequeñas herramientas que uno tiene que ir dando para poder dar un poco más de confianza a estas personas. Vos pensás que una persona que está siendo víctima de este tipo de delito está como privada de todo, entonces ya está tan oprimida que realmente necesita tener una luz de esperanza. Entonces cualquier mecanismo que vos puedas brindarle o darle psicológicamente para que se sienta fuerte, para que pueda pensar durante todo el día, está pasando eso, bueno, cuando voy a salir voy a hacer esto y demás, ¿no? Porque si vos encima la tenés bajo esa presión y no tenés ninguna herramienta que le hayas dado, por más básica que sea, esa persona pierde todas las esperanzas y eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Tienen que luchar. Bueno, mis compañeros, tenemos un minuto final, no sé quién quiere levantar la mano. Ma- Martín, una pregunta, una consulta. Eh, es cierto que en los consorcios aumentó muchísimo, eh, lógicamente, el grado de denuncia entre propietarios, digamos, porque por ruidos molestos, por gritos, porque el vecino no sabe si esos gritos son una discusión o son una pelea fuerte. Entonces a la administración le llega mucho este tipo de cosas. Ahora, eh, en los casos estos que estamos hablando, cuando uno sale con una tobillera y se la saca, como vi en los programas de televisión, y la deja ahí tirada, eh, un ladrón y se va y mata a una persona y después lo encuentran, o ni siquiera le ponen tobillera. Cuando reingresa, tiene va a tener más tiempo de cárcel, digamos, por haber hecho eso, o va a entrar otra vez a la cárcel y va a seguir cumpliendo la condena y después saldrá otro día y listo. Porque esa es la indignación No, de toda la no, gente. no, yo te entiendo y yo te cuento que es así. Cuando uno accede a este programa que te acabo de decir que es muy difícil porque hay muy pocas, hay que anotarse y demás, y se han detectado casos de que le han puesto la tobillera al perro, a un bebé, la han dejado arriba de un techo de un kiosco, y han ido a robar. Cuando esta persona la atrapan, lo agarran, se dan cuenta, por supuesto pierde el beneficio, se le agrava la condena y además pierde la posibilidad de por vida de volver a poder solicitar este tipo de beligeración, ¿sí? Con lo cual ya no va a tener salida, ya no va, porque la ley entiende y comprende que entorpeció o quiere entorpecer la causa, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque hay mucha gente que se pone la tobilla y lo primero que hace es ir a amenazar a su víctima, ¿no? O no solo a robar, sino que van, lo amenazan o los van y los intimidan personalmente y les aparecen de repente. Bueno, todo ese tipo de violaciones que obviamente no están comprendidas, eso les juega en contra. Porque recordad que en la tobillera, para parte en la tobillera, vos tenés que tener un dispositivo, que es como los viejos fax, en tu casa, que es el que te da el control y es el que te va a ver siempre en el punto representado en la pantalla de las personas. Entonces, cuando uno rompe, digamos, la barrera de distancia, empiezan a sonar las distintas alarmas. Hay 3 tipos de alarmas, bueno, es bastante complejo el sistema, lo cual le va dando aviso al centro de monitoreo para que pueda avisar a los policías más cercanos y a la víctima, por ejemplo, en caso de agresiones y demás, para que digan, bueno, mira, tal persona que tiene una tobillera, se está poniendo en movimiento, está rompiendo la barrera, anda para el otro lado y contactate con el personal policial que está haciendo autoayuda. Bueno, y así funciona el sistema, ¿no? Martín, sos tan claro, tan didáctico. Para nosotros siempre, no solamente que es grato poder conversar contigo, sino no sé si les pasa a ustedes, a mis compañeros del otro lado también. Yo lo escucho a Martín Durán y me siento como más protegida, ¿no? Siempre como esa palabra, ese consejo ahí pronto, ¿no? Eh, Martín, un placer. La verdad es que vamos a necesitar volver a hablar contigo para ver cómo evolucionan todos estos temas que estuvimos planteando, ¿no? Femicidios, liberación de presos, cuentos del tío. ¿Te parece si volvemos a hablar de acá a unas semanas? Sí, es un placer para mí enorme estar con ustedes, compartir este espacio, les agradezco un montón y quedo a su entera disposición, así que nada, cuando necesitan yo estoy acá, ¿eh? Les mando Gracias, un fuerte Martín. abrazo para Nosotros todos. vamos entonces a una pequeñísima pausa y ya nos metemos con otro tema candente que por supuesto es la economía.
Ya venimos. María Emilia Patiño Administraciones. Responsabilidad, puntualidad, transparencia y eficiencia. Más de 30 años administrando consorcios con calidad y honestidad. María Emilia Patiño. Una administración justa y transparente. Una administración con base humanista. 3 de febrero 3033, Mar del Plata. Tercer bloque, y ya tenemos conectado a alguien que es clave en esta situación de, si se quiere, de emergencia económica que estamos atravesando, ¿no? Sobre todo los pequeños comercios. Lo escuché decir una vez una definición que fue impecable para mí, ¿no? Pymes igual familias, son todas esas familias que están detrás de cada comercio que a lo mejor no puede hoy abrir sus puertas, ¿no? Bueno, vamos a conocer entonces todo el mundo pyme de la mano del presidente de FECOBA, que ya está con nosotros, Fabián Castillo, te damos la bienvenida. Un gusto, buenos días a todos. Feliz Día del Trabajador, feliz día esta semana tan importante que Día tenemos. del Trabajador, no hemos saludado a nadie, nosotros qué maleducados se nos pasó, porque nos saludamos en privado, entonces bueno, a toda la gente también, Bueno, feliz Día del Trabajador. feliz día. Fabián, ¿sabes qué quiero preguntar? Lo que me pregunta la gente en la calle, ¿no? Yo hablo con el pollero, con el verdulero, con ellos que todavía pueden estar abiertos, pero aún tienen un gran problema que es, llega el camión con la mercadería, les baja el pollo, les baja la verdura, pagan en efectivo, pero luego más del 80%, y vos me corregirás, de la gente, el cliente, luego viene y paga con tarjeta. Acá ya tenemos un primer problema, me parece. Sí, primero lo que tenemos que ver son los antecedentes, ¿no? Nosotros, las pymes, somos más del 90% de la producción nacional, damos más del 70% del empleo en la Argentina, y bien decías vos, tenemos nombre y apellido y somos familia. Eso significa responsabilidades. La cadena de valor productiva, que va desde las materias primas a la industria, el comercio y los servicios, tienen que ver con eso, con el consumo. Ese consumo, en los últimos años, ya venía bajando, mínimo en los últimos 3 años, y nos encuentra en este momento con este aprendizaje lamentable que estamos teniendo en el mundo y en la Argentina, que son esta pandemia, ¿no? El coronavirus 19. Creo que esto también nos está haciendo modificar nuestras formas de trabajo, las formas de comercializar. El consumidor también está modificando su forma de adquirir productos. Bien decías vos, esto que hoy está pasando, que falta quizás efectivo, por el caso de las empresas que han abierto, que son las empresas alimenticias, ¿no? Realmente ahí se encuentran siempre en ese doble rol, que muchas veces tienen que estar pagando de contado y ellos tienen que estar financiando. Y sobre todo los de proximidad, hasta que muchas veces tenían que estar fiando, porque la gente no llegó a cobrar todavía, y por ese contacto que tienen directo terminan haciendo eso. Pero también tenemos que tener en cuenta que más del 75% de las empresas hoy están cerradas, que hoy no pueden comercializar. Y ese es el deber nuestro, justamente, que estamos teniendo de FECOBA, en el caso de la ciudad, y de CAME a nivel nacional, en estos 2 roles que me toca cumplimentar a mí, es empezar a ver desde qué forma, sin perjudicar al prójimo, como obviamente cuidando el tema de la salud, vamos entrando de a poco a esta cadena productiva, ¿no? Cómo a través de estos manuales de procedimiento que hemos generado en FECOBA, algunos comercios empiezan a comercializar, empiezan a tener esta cadena productiva. Los hemos hecho las últimas semanas con las librerías y todo lo que tiene que ver con la papelería. Lo hicimos también con el tema de ópticas, algo tan importante, ¿no? Que hacía más de un mes que la gente no podía acceder al tema de las ópticas. Estamos haciendo con cada uno de los rubros de las 226 cámaras que nosotros representamos en FECOBA, y eso hace que el Estado nos vea a nosotros como factor clave para poder transitar este momento complicado, difícil, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para traer soluciones. Ahí ya que lo mencionaste, Fabián, ópticas, odontólogos, hay algunos casos
donde hubo todavía una falta de ajuste, de coordinación, ¿no? El presidente decretó que haya 11 profesiones que puedan estar exentas de la cuarentena, no obstante, depende de gobernadores e intendentes. Y vos sabés que me comentaban algunas de esta gente de estos rubros que no en todos los casos se puso el gancho, ¿no? Digo, hacia abajo, hacia el camino del... Sí, acá la verdad que cuando uno no. enmarca... Ahí, bueno, es... Claro. Sí, justamente, ¿no? Uno lo que trata en estas cuestiones particulares es ver cómo la sociedad va acomodándose a estas circunstancias, ¿no? Esto que nos parecía realmente inalcanzable de tener que estar manejándonos con barbijos, cosas que quizás veíamos en Japón o en algunas películas que transitaban en la calle los ciudadanos con esa problemática. Pero hoy ya vimos que hace ya más de 40 días que estamos con esto y estamos también transitando un tema de lo que va a pasar, ¿no? Esto que hace unos días me preguntaba un colega de ustedes en qué estamos pensando. Estamos pensando en un plan Marshall, ¿no? Porque también lo que tenemos que ver es qué va a pasar después del día de mañana cuando el comercio pueda abrir y se encuentre con una sociedad sin dinero, se encuentre con una sociedad que recién va a tener que empezar a trabajar y empezar a ver cómo acomoda todos estos factores. Me parece que eso también va a ser clave, ¿no?, en este desarrollo. Fabián, te quería preguntar, a ver, en una pregunta te quería hacer dos. La vez pasada con Jonathan hablábamos de estadísticas de inquilinos de vivienda, quién pagaba, quién no pagaba, quién pagaba expensas, quién era moroso. La primera pregunta sería si tenés alguna estadística con respecto al pago de los alquileres, cómo los comercios. Yo la vez pasada hablando con un CEO de una cadena importante de gimnasios de capital, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me decía que tenían 41 locales y en 39 no habían pagado el alquiler, cosa que me resultó alarmante. Esa sería la primera pregunta, si tenés una proyección. Segunda, te voy a contar un caso real, a ver si vos le encontrás la vuelta o la solución. Tengo un cliente amigo que tiene un local en Versalles, un local chiquito que con la ayuda de la familia lo compró. Él es camarógrafo de un canal amigo, aparte hace eventos, ¿no?, filmaciones, fotografías y demás cosas. Entonces él me contaba que con esos 3 sueldos, con esos 2 sueldos y el alquiler, llegaba a fin de mes. ¿Qué pasa? Ese localcito chiquito de Versalles lo alquila una chica que es peluquera. Esta chica tiene cerrado y ya le transmitió de buena fe, no es mala voluntad, que no le puede pagar. Entonces, el inquilino porque no te puede pagar, porque no abre, una peluquería chiquitita, no puede facturar. Y el propietario en este caso me dice, ¿cómo me manejo? Porque de ganar 10 pesos con esos 3 ingresos, pasó a ganar 5. Porque los eventos no lo puedo hacer, fotografía no puedo hacer, el alquiler el mes que viene no se lo van a pagar. Entonces estaban, la verdad, que los dos de buena fe, buena gente, trabajadora, que apuesta por nuestro país, y los vi muy desesperados. Entonces, Fabián, te hago las 2 preguntas. Si tenés la proyección de cuál es esa morosidad en el pago del alquiler, y después si le ves alguna solución, porque ahí veo a las 2 partes trabadas, necesitadas de una mano, de un auxilio. Sí, la verdad que muy buenas preguntas. Nosotros en el Comité de Crisis de FECOBA venimos relevando, ¿no?, todas estas inquietudes y las estamos trasladando justamente a cada uno de los funcionarios que son responsables en esas áreas para ir viendo cómo podemos llegar justamente al mejor acuerdo. Acá tenemos que arrancar que cuando comenzó el coronavirus hicimos el cierre justamente en marzo, donde nos daba que cerca de un 70% había pagado los alquileres. Obviamente nos encontramos ya ahí en esa proyección, cómo fue día a día eso, disminuyendo el pago de los alquileres. Realmente abril nos encontró ya con cerca del 70% que había dejado de pagar el alquiler o estaba renegociando a ver en qué forma lo iba pagando escalonadamente, ¿no? Que lo hayan pagado en tiempo y forma fueron muy pocos, pero sí hubo muchos que estuvieron acordando, pagándolo por semana, etcétera. El tema es la incertidumbre. La incertidumbre va para los 2 lados. Lo peor que hay en el ser humano cuando no hay certidumbre.
en todo esto. Y el tema del alquiler, que es el formato justo de la oportunidad, ¿no? De que uno es la oferta y es la demanda. Y acá lo que vemos ya ahora, en mayo, es que tenemos que justamente acercarnos a ambas partes, que los dos necesitan tanto de poder pagar el alquiler para poder tener su negocio, y tanto el propietario para tener ese dinero también para poder sobrevivir. Bien contabas vos este tema. Esto nosotros lo estamos analizando, lo estamos viendo, estamos con la gente nuestra de legales. No nos olvidemos que FECOBA, en esta cantidad de más de 200 cámaras, tenemos el colegio, tenemos la Cámara Argentina Inmobiliaria, tenemos muchísima cantidad de cámaras que están imbuidas en este tema, ¿no? Hace unos días yo estaba hablando con Armando Pepe, con Eduardo Di Fini también, que son parte del sector, y estábamos analizando a ver para sacar desde FECOBA algún tipo de acuerdo, ¿no? Tácito, a ver de qué manera cada uno puede ir acomodándose a esta circunstancia. Porque también tenemos que saber y tenemos que tener claro que esto, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires y la región AMBA, va a ser muy paulatina y a largo plazo esta apertura, ¿no? Y cómo nosotros podemos hacer para ayudar justamente para que no pierda valor el propietario, pero tampoco el inquilino se vea con esta situación que hoy, al estar cerrado, y algunos, como bien comentabas vos, con el tema de los delivery, están facturando apenas, llegan a calzar algunos al 30%. ¿Cómo hacen para eso? Y ahí también te quería comentar que el día de ayer estuvimos reunidos con el director ejecutivo del Energas, porque también hemos encontrado cantidad de comercios que están cerrados, que no están pudiendo pagar esas facturas. Hemos logrado también que el decreto 311, que era exclusivamente para viviendas familiares, también se traslade hacia lo que es pymes, ¿no? Comercios e industrias pequeñas, donde también se le dé este factor que no haya corte de suministros por 180 días, que después eso se pueda recalcular a 30 meses, etcétera. Esas son herramientas que vamos buscando entre todos para poder sobrellevar estos meses y bueno, viendo esto que comentaban hace un rato recién, cómo llegamos a ir de a poco transitando sin enfermarnos, que el cliente, que también es empleado, pueda tener dinero en su bolsillo para poder gastar. Esto me parece que también es clave. El gremio más grande de la Argentina es el gremio del comercio, ¿no? Es el sindicato que más representa a los trabajadores. Y ver eso acá en la ciudad de Buenos Aires, que también es el sector comercial más grande de la Argentina, hace que estemos preocupados en este tema y que busquemos también eso de encontrar las soluciones a estos inconvenientes. Nos consta que realmente FECOBA está muy activo, muy presente con la propuesta, ¿no? En el próximo bloque te voy a consultar un poco si están siendo las pymes atendidas, ¿no? En todos sus requerimientos, pero bueno, viste cómo son los tiempos que le dijimos. Vamos a una pausa, no te me vayas, Fabián, porque tenemos miles de preguntas todavía. Nos quedamos. Que son ni más ni menos que las preguntas que nos hace la gente que está del otro lado. Pausa, ya venimos. Perfecto. El tiempo pasa y tu casa está protegida como el primer día. Duracril Frentes y Muros. Duracril. Tu casa, pero más linda. Prop.net, sistema online para administradores de consorcios y barrios privados. Ofrecemos una amplia gama de servicios informáticos a través de nuestra plataforma web. Profesionaliza tu gestión. Contactanos de lunes a viernes de 10 a 17 horas al 4632-5847 o buscanos en nuestras redes sociales. Cuarto y
último bloque de esta reunión de consorcio. Seguimos charlando los minutos que nos quedan, estuvimos calentando motores, pero queda lo mejor, como siempre, que lo vamos guardando para el final, que son esas preguntas de ustedes. Fabián Castillo, a ver, ¿sabes cuál es el temor, ¿no? que empieza a sobrevolar? Que no vaya a haber algún tipo de conflictividad entre nosotros mismos, entre pares, ¿no? Lo escuchaba el otro día al dueño de una peluquería o de un restaurante, era de un restaurante, un italiano muy famoso, ¿no? Que decía que tiene que pagar el alquiler, que tiene cerrado el comercio y que entonces se preguntaba, bueno, en esta negociación, ¿cuánto estaba dispuesto a perder el propietario de ese local, ¿no? Acá no puede haber una especie de encontronazo entre gente del mismo sector, digo, laburante contra laburante, ¿no? Sí, volvemos a un tema clave, ¿no? Encontrarnos con una situación que nunca vivimos. Nunca pasó algo de esto, y me parece que la única solución que existe es el diálogo, es los acuerdos, es llegar a tratar de perjudicarse lo menos posible a ambos. Al propietario le hace falta al inquilino y al inquilino le hace falta al propietario. Y lo que nosotros proponemos siempre es el diálogo, ¿no? Y si tienen que utilizar justamente a la federación o a las cámaras que están asociadas a nosotros, bienvenido sea. Nosotros justamente somos también un canal, como son ustedes, tan importantes, con un medio tan visto y tan escuchado y tan necesario para poder llegar a estas inquietudes. Imagínense, nosotros en los últimos tiempos hemos recibido miles y miles de llamados de diferentes situaciones, mucho que tiene que ver con el sector gastronómico. Nos ha pasado al principio de la pandemia con el sector de las farmacias. Tenemos la Asociación de Farmacias de la República Argentina que está justamente con nosotros. Hemos visto cuando faltaba el alcohol en gel, cuando estaba pasando. Vamos todos los días construyendo ese fortalecimiento que tiene que ver con esas necesidades y esas situaciones que tenemos que estar viendo todos los días. Esta pregunta que me estás haciendo es clave también, ¿no? Ustedes saben que tenemos más del 90% de los comercios que son inquilinos y que muchos de esos, como decíamos recién también, en un factor enorme, están cerrados. Y los que no están cerrados están facturando muchísimo menos de lo que vienen facturando. Bueno, ahí la recomendación nuestra justamente es eso, ¿no? De acercar a las partes, de empezar a buscar cómo podemos encontrar una solución entre todos y no encontrarnos enfrentamientos, porque ya tenemos el problema que es el tema de la salud, ¿no? Nosotros todavía no llegamos a la curva esta alta que nos vamos a encontrar cuando empiece ahora a bajar las temperaturas. Bien dicen los sanitaristas, lo estamos conteniendo, por un lado, que es la salud del coronavirus, pero por otro lado estamos también atentos a no perder la salud de la subsistencia, porque esto también es clave para el desarrollo de la sociedad y para el desarrollo de la virtud que tiene que tener siempre el ser humano, que es generar trabajo. Eso es el sustento, el pan de cada día. Yo no quisiera estar, Fabián, en los zapatos de ustedes, porque si a nosotros nos llegan tantas preguntas, no me quiero imaginar los pedidos de auxilio para ustedes, ¿no? Porque hay sectores, viste, que te hablan de reinvención, pero el peluquero, por ejemplo, digo, ¿cómo hace para cortar el pelo vía home office? Digo, es inviable. Esto a modo de nota color, ¿no? En realidad quiero darle el pie a Daniel Santoni, porque cuando vos dijiste el diálogo, me pareció escuchar las mismas palabras de Daniel, ¿no? Ahí como a tono, Dani. Fabián, una última pregunta que nos llegó mucho de la gente. Viste que la cuarentena se fue postergando. ¿Esta vez pensás que es la última vez, que ya es el punto de partida, que todas las pymes puedan volver a trabajar? Si ustedes miran estos últimos días, encontramos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la zona de Flores, donde tuvo el pico más alto de la pandemia, del coronavirus, y el del dengue. Cuando uno empieza a analizar en la proyección de lo que es la región del AMBA, nos encontramos con donde la mayor cantidad de población hay, es donde está más fuerte justamente esta pandemia, ¿no? Eso también tiene que ver con estas aperturas que se vayan haciendo. Obviamente van a encontrarse primero en esas aperturas donde haya menos posibilidad de contagio. Y obviamente acá en la ciudad de Buenos Aires nos vamos a ir encontrando van a haber algunos sectores. Nosotros tenemos la Confederación Argentina de Peluquerías,
que está abierta, está asociada a nosotros y estamos presentando, ya lo presentamos la semana pasada, para poder abrir las peluquerías con un control sanitario, etcétera. Creemos que la próxima semana va a haber novedades con respecto a ese tema y lo hacemos con cada rubro, manteniendo la salud, manteniendo la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de ambos lados, ¿no? De un lado el mostrador, del otro lado el mostrador, el vecino con el vecino, pero también quiero remarcar algo, también me están transmitiendo constantemente, es el tema de los locales que están bajo administración de consorcios, ¿no? Donde hay también un tema clave, que siempre son los que más alto pagan expensas, ¿no? Dentro de lo que son de los edificios. Y hoy hay también un desmanejo. Al no pagar a algunos las expensas, se las suben a otros. Y eso también ha sido un tema de preguntas, tanto de propietarios, que son también comerciantes que viven en esos departamentos, como tanto también de los comerciantes, que también capaz que son propietarios en otros edificios. Eso también tenemos que empezar a analizar, porque por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA va a continuar esto por un tiempo más, se va a ir haciendo una proyección de a poco, pero sepamos realmente que el día 10 va a haber un reacomodamiento, creo, con respecto a eso. Venimos trabajando con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con el gobierno nacional para cuidarnos y ayudarnos, que eso es clave en todo esto, y que eso se va a ir modificando cuarentena con cuarentena, ¿no? Cada 10 días, a medida que vayamos viendo esta curva como viene midiendo, nos va a ir viendo justamente para anclar esas salidas. Pero no creo que haya ningún tipo de estadística hasta que no tengamos números y no tengamos también ese tema de la responsabilidad de cada uno. Si logramos ejercer lo que tenemos que hacer, ustedes han visto en los últimos días muchísima cantidad de gente en la calle que no tenía que haber salido a la calle, ¿no? Porque no solamente se van a enfermar ellos, sino que se pueden contagiar unos a los otros en esto. También tenemos que ver que ese tema de las responsabilidades es el factor clave para que no nos enfermemos y nos cuidemos todos. ¿Lo cerrás vos, Johnny, en 30 segundos? Sí, no, la última pregunta, pero es más o menos redondeando el tema, es si está llegando esto. Vemos créditos a tasa cero que todavía se están implementando, vemos créditos que no sabemos qué créditos, entonces la consulta sería esa: ¿se está poniendo todas las carnes? Porque estamos hablando de la curva de la pandemia sanitaria, que es obvio y siempre recalcamos que es importante, pero la curva de la cierre de pymes, la curva de la economía, va a ser, recuerdo un dato que es, en la guerra mueren menos personas que en la posguerra. Entonces, ¿qué tanto se está poniendo para eso? Porque una semana más tarde es el cierre de alguna pyme en el medio de ese recorrido, ¿no? La verdad que esta pregunta daría para un programa completo, ¿no? Porque la verdad que nosotros lo venimos diciendo desde que comenzó todo esto, ¿no? Que la verdad que los bancos no han dado respuestas a las necesidades. Obviamente, cuando comentabas recién esta tasa del 24%, teniendo un local cerrado, es altísima. Ahora, si lo comparamos con las tasas que veníamos hace un año atrás, que eran el 70, 80, 90%, es baja, pero los comercios estaban trabajando. La verdad que no, nosotros lo hemos dicho, yo he salido muchísima cantidad de medios hablando de este tema, quejándonos al Banco Central, que tenían que también ponerse un poco más, apretando en cierta forma a los bancos para que lleguen eso que tienen que dar. Los bancos también son un factor clave en la sociedad, que con los momentos de bonanza ganan siempre, ¿no? Ahora, un momento, cuando pasan situaciones como estas, tienen que estar devolviendo lo que han ganado en su momento. Y ahí me parece que el Estado también, y por lo menos el Banco Central, tiene herramientas como para poder llegar a hacerlo. Yo estos días estuve hablando sobre todo con bancos del Estado, como Eduardo Hecker, el presidente del Banco Nación. Quedamos que la semana que viene vamos a tener un Zoom con FECOBA. Lo tenemos también con Laje, que es el presidente del Banco Ciudad. Tenemos también ahí previsto con el presidente del Banco Provincia. Obviamente son los bancos que justamente tendrían que estar, como son parte del Estado, mucho más cerca
del comercio, la industria y la producción en todo esto. Ahora, la verdad que los bancos privados, cero, no cero de tasa, prácticamente no han dado esa proyección de esas necesidades, porque el tema de estar hoy en cierta forma, como dicen ellos, con la carpeta abierta para poder recibirlos, donde sabemos que muchísimas pymes tuvieron que dejar de pagar quizás algún impuesto o vienen con muchas demoras porque venimos de años, de muchos años de encierro del comercio, no por tener las puertas cerradas, sino por falta de consumo en esto. Y la verdad que hay muy pocas que puedan acceder a las exigencias que tienen hoy los bancos y obviamente a una tasa elevada, como es el 24%, que nosotros estamos diciendo, tanto en FECOBA como en CAME, que tendría que ser una tasa al 0%. Ahí se está hablando ahora de algunas formas para poder llegar a esta tasa, y estamos hablando muchas veces para poder pagar los sueldos. No es que nos estamos financiando quizás para eso, ¿no? Así que me parece que hay una deuda de los bancos. Sí, tanto sentido común, digo, en lo que expresás es lo que uno escucha en la calle, claramente, ¿no? Se permitió incluso que se pueda volver a hablar, viste, de esas palabras que no queremos volver a escuchar, corralito, y bueno, y se permitió también, ¿no? Que esto pasara por lo que vos estás explicando. Nos hemos quedado sin tiempo y la verdad que preguntas nos sobran. Si tenés un ratito, nos quedamos acá hasta las 6, 7 de la tarde, no hay problema, pero la verdad no hay problema, sigamos. No, por favor, es un gusto. Lo agradece del otro lado, ¿no? Porque están todos desesperados por seguir activos, así que gracias por todo el trabajo que están haciendo y te llamamos de nuevo, de acá un par de semanas a ver cómo avanzaron las cosas. La verdad que muchas gracias a ustedes, son un programa muy visto, doy fe porque yo lo sigo constantemente y me comentan, y la verdad que es muy necesario este apoyo de ustedes para poder que las voces de las pymes lleguen y se sientan realmente que no están solos, ¿no? Y así que acompañándolos siempre, y la verdad, un placer y felicitaciones por el programa. Gracias, tenés dos grandes pymes al lado tuyo, ahí te están ahí haciendo como un caparazón, son dos grandes laburantes que le dan trabajo a mucha gente y que también, por supuesto, tienen estas mismas preocupaciones que planteamos acá. Chicos, los saludo a mis compañeros, lo despedimos entonces a Fabián. Los saludo a Daniel Zampone, buen fin de semana Jonathan Landesman. Y nos vemos entonces dentro de 7 días por este mismo canal para hacer otra linda reunión de consorcio desde casa, acorde a los tiempos que corren. Chau, chau, nos vemos.